gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir como iglesia, como pueblo tuyo. Te damos gracias, Señor, porque la promesa de tu presencia, Señor, se cumple el día de hoy, porque nos reunimos, Señor amado, en tu nombre. Nos reunimos para estudiar tu palabra. Señor amado, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Santo Espíritu, te damos gracias, Señor, por tu sangre derramada que lava y limpia nuestros pecados. Señor amado, límpianos, sálvanos cada día, mi Dios. Santifícanos para la honra y gloria tuya. Te pedimos, Señor, que tu palabra toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, edifica, construye, Señor, nuestro ser, nuestra iglesia, Señor. Ve sanando heridas, Señor amado, ve restaurando, ve levantando tu iglesia, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lectura para esta noche, ¿cierto? Está en Mateo 19. Mateo 19. Del 10 al 12. Del 10 al 12. Mateo 19. Mateo 19 del 10 al 12. Y habiendo encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Ya estamos en la parte final de la primera parte del capítulo 19, ¿cierto? Que también tiene una semejanza en la estructura al capítulo 10 de Marcos, ¿ya? Y esta es una de las que un tiempo atrás nosotros lo vimos, hicimos algunos comentarios con respecto a Marcos 10, y tienen, hermanos, la similitud que podemos decir. Hay muchas maneras de verlo, pero una de las maneras de ver este capítulo 19, también como Marcos 10, que es el capítulo de las sorpresas, ¿ya? Hay sorpresas en este capítulo, y los sorprendidos son los discípulos, ¿ya? Los discípulos se sorprenden por la enseñanza que da Jesús con respecto al matrimonio. Los discípulos se sorprenden por, ¿cierto?, la recepción que Jesús le da a los niños. A ellos se sorprenden, ¿no? Acuérdese usted que ellos como que se escandalizaban y sacaban a los padres para que no molestaran al maestro, ¿cierto? Y cuando el Señor les recrimina esto, ellos también de alguna manera se sorprenden, ¿ya? Y también está la sorpresa, ¿cierto?, de el joven rico. También se sorprenden ellos, ¿no?, de que se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Cuando el Señor le explica, ¿cierto?, al joven rico o el Señor le explica a los discípulos que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se sorprenden, ¿no? Se asombran. Entonces este capítulo tiene tres sorpresas para los discípulos, ¿cierto? Y sin duda que a lo mejor de estas tres sorpresas, dos por lo menos para nosotros no son tantas, ¿ya? Porque vivimos en otra época y en otro tiempo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el matrimonio y lo que tiene que ver con los niños para nosotros no sería sorpresivo, sería como nos llama la atención.
Pero yo creo que tal vez en el estado actual de la iglesia en general, de la iglesia que está en este siglo XXI, nos sigue sorprendiendo la situación del joven rico, ¿ya? Tal vez entendemos, ¿cierto? Y comprendemos de que el joven rico, que es más fácil, ¿cierto? Es más fácil para un pobre tal vez, o es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Eso lo entendemos. Pero yo creo que una de las mayores sorpresas que tiene esa historia del joven rico, que en su momento la vamos a ver, pero vamos adelantando un poquito, una de las grandes sorpresas, hermano, es que ¿por qué el Señor no lo fue a buscar? El joven se fue triste, y el Señor lo dejó irse. Es una de las sorpresas, hermano, una de las cosas que tiene la palabra de Dios. Entonces, este capítulo 19, que tiene varias sorpresas, o los discípulos quedan sorprendidos, asombrados, quedan perplejos, y quedan perplejos, hermano, en esta enseñanza con respecto al matrimonio. El matrimonio y el divorcio, ¿cierto? Porque tal vez la estructura de esta primera parte es así, el orden es la pregunta del divorcio, ¿cierto? Por supuesto que está la introducción, en que el Señor llega al otro lado del Jordán, enseña, sana y enseña, ¿cierto? A las multitudes que están ahí. Luego viene la pregunta del divorcio, el Señor responde con el diseño original del matrimonio, y luego, hermano, está podemos decir así, este resumen que hace el Señor con respecto a, o tal vez no tanto como resumen, pero sí la consecuencia que el Señor saca con respecto al celibato o a la continencia sexual, ¿ya? Que luego vamos a mirar. Entonces, la primera parte tiene que ver con esto, divorcio y matrimonio. Y ellos dicen, los discípulos, ¿cierto? Le dicen al Señor, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse, ¿ya? O sea, aquí ellos expresan su sorpresa. Si esta es la condición, y esa palabra condición tal vez la podemos transformar o la podemos intercambiar por razón, ¿ah? O causa también inclusive, ¿ah? De hecho, la palabra causa que estuve averiguando ahí en el idioma griego, tal vez la palabra causa sea más adecuada, si es así la causa del hombre, ¿ah? Pero ahí causa está tomada como sinónimo de razón, ¿ah? O sea, si esta es la razón que hay entre un hombre y una mujer, ¿ah? O entre el hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa es la, 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 la conclusión a la que ellos llegan, ¿ah? Esa es la condición. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Primero, ¿cierto? Conforme a lo que el Señor Jesucristo ha enseñado, que el matrimonio es para toda la vida, que es indisoluble, ¿ah? Que esa es la vocación que tiene el matrimonio, ¿ah? El diseño de Dios para el matrimonio es que es para toda la vida, ¿ah? Es indisoluble. No hay en este punto, hermano, el matrimonio es, eh, ¿cierto? La forma en que Dios lo estableció, la forma en que Dios lo diseñó, es que sea perpetuo, es decir, por el resto de vida que nos queda cada uno de nosotros, ¿ya? Y tal vez no sea la mejor manera de expresarlo utilizando la palabra perpetuo, ¿cierto? Porque la palabra perpetuo parece a condena, pero si lo queremos colocar así, hermano, el matrimonio es así, pues, es por lo que nos queda de vida. Y, por supuesto, ¿cierto? Porque este es el diseño original de Dios, y el Señor Jesucristo se basa, como lo vimos en la clase anterior, se basa el, eh, en Génesis, ¿ya? En la cita de Génesis, ¿cierto? Donde el Señor se recuerda, ¿cierto? De que dice, no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo, ¿cierto? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto, hermano, no es solamente una descripción. ¿Ah? En muchas partes de nosotros de la palabra de Dios vamos a encontrar esto, y que son descripciones.
que no necesariamente implican implican un mandato para nosotros. Pero en este caso, hermano, esta cita, ¿cierto?, de Génesis cumple ambos roles. Por un lado es una descripción, o sea, está describiendo algo, que es algo que nosotros constantemente podemos ver, ¿cierto?, que los hijos se van de la casa, ¿cierto?, y forman su propia familia. Eso es básicamente lo que está diciendo el Señor. Pero además, no solamente lo plantea como una descripción, como algo que sucede, sino que además el Señor lo está planteando, ¿cierto? Dios ahí en el huerto del Edén lo está planteando como algo que debe suceder, ¿ya? Algo que debe suceder. Esto debe ser así. Para que esa nueva, ¿cierto? Ese hombre y esa mujer conformen una nueva familia. Entonces, el matrimonio, ese es el diseño que Dios tiene para el matrimonio, ¿ya? Y por supuesto, volver a repetir el matrimonio entre un hombre, ¿cierto?, y una mujer, y tendríamos que decir inclusive ahora biológicamente hombre, biológicamente mujer, ¿ya? Y, y también, ¿cierto?, que el divorcio está restringido, ¿no? ¿Existe la posibilidad de divorcio? Sí, pero está restringido, ¿no? No es algo, hermano, que sea, sea algo que podamos echar mano como la primera solución. Es algo que está restringido y el Señor lo restringe a una sola causal, ¿cierto? Que es, ¿cierto?, la causa de fornicación, ¿ya? Entonces, como aparece ahí en el versículo 9, ¿cierto? Salvo por causa de fornicación, hermano, el divorcio está permitido, ¿ya? Por supuesto que esto lo estamos hablando entre creyentes, entre personas que van a la iglesia, entre personas que han sido salvas por Jesucristo, que creen en Él, hermano, y por tanto está este principio de que el matrimonio es indisoluble, ¿cierto? Y tiene esa vocación, ese llamado, ¿ah? Pero muchas veces por nuestro pecado, por la dureza de nuestro corazón, se permite el divorcio y el Señor lo reduce o establece como causal, hermano, lo que tiene que ver con la fornicación, de alguna manera interpretando y despejando lo que Moisés, ¿cierto?, escribió, ¿ya? Porque acuérdense que Moisés hablaba de una cosa indecente. ¿Mm? Entonces tiene que ver con la fornicación. Y ahí se abre un campo bastante amplio también de discusión a qué se entiende por fornicación. Pero nosotros no vamos a entrar en ese punto, hermano, porque el tema o sea, algo hablamos la clase pasada, ¿no? Pero recordar que si la mujer o el marido, ¿ya?, engaña, ¿cierto? O tiene relaciones sexuales con otra persona, ¿cierto?, que no es su marido o no es su mujer, eso es adulterio, ¿ya? Y en la ley judía, el adulterio era condenado con la muerte, ¿ya? Entonces, eso queda fuera de la cosa indecente de que habla Moisés, ¿ya? Entonces, acá la palabra, ¿a qué se refiere el Señor con fornicación? También es algo que ha dado para bastante discusión, ¿ya? Por supuesto que en la época de hoy el adulterio estaría comprendido dentro de la fornicación, sí, porque la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia en general no tiene el llamado a aplicar la pena de muerte, ¿ah? Además, nosotros estamos en un nuevo pacto, no nos regimos por lo que tiene por las leyes de Moisés, ¿ya? Entonces, pero por supuesto que ahí hay mucho que conversar con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre con su mujer? Que si el hombre se casa con una mujer, es para toda la vida, es indisoluble, que el matrimonio, ¿cierto?, es algo ordenado y bendecido por Dios, y que también, ¿cierto?, que en caso de disolución, ¿cierto?, la última opción es el divorcio, pero por una causa que podemos decir escrituraria, ¿ah?, o escritural, algo que esté en la escritura, como es lo que dice el Señor, que tiene que ver con la fornicación. Y también,
¿cierto? También otra cosa que tiene el matrimonio, ¿cierto? Y que el apóstol Pablo explica también y desarrolla ahí en esta, vamos a estar, tenga un dedo puesto ahí en 1 Corintios 7, hermano, ¿cierto? Que el matrimonio, ¿cierto? En caso de desaveniencia, ya que hemos dicho que nunca, o sea, la última opción es el divorcio, el matrimonio cristiano entre creyentes tiene que tener una vocación o un llamado de reconciliación y perdón, ¿ya? De reconciliación y perdón. Ahí en 1 Corintios 7, 10 y 11, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el matrimonio tiene un llamado a la reconciliación, ¿no? Está diseñado, hermano, para que las desavenencias, los problemas, las dificultades del matrimonio sean solucionadas y sean perdonadas, ¿ya? Y se produzca la reconciliación. 1 Corintios 7, 10 y 11, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si separa, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ya? Entonces, el llamado, entonces una de las condiciones, o una de las causas, o una de las razones que tiene la relación del hombre con su mujer, es esta: es indisoluble, el divorcio está restringido y tomado como una última opción, porque lo que debe primar, ¿cierto?, es la reconciliación y el perdón. Eso es lo que siempre debe primar, ¿ya? Para no, hermano, eh, para no caer en adulterio, ¿ah? Y el adulterio estaría constituido si la persona se separa por una causal que no está en la palabra de Dios y se vuelve a casar, ¿cierto? Esa persona va a estar cometiendo adulterio. Y eso es lo que se tiene que evitar. Por eso el Señor lo dice, ¿ya? Eso es importante, hermano. No es aquí nosotros eh, debemos entender que no queremos ser, o sea, no somos fariseos, no queremos ser fariseos, ni mojigatos, ni nada. Pero el Señor es el que trata el tema. Si eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Él es el que dice esto. ¿Ah? Si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Es decir, en el caso de que la mujer o el matrimonio se haya disuelto por una causa que no está en la palabra de Dios. ¿Ah? Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso, porque el Señor lo dice. ¿Ah? Eso es lo que quisiera destacar de este punto. Entonces, le dijeron sus discípulos, volviendo al 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Ya? Esa es la condición, pues, hermano. Un matrimonio indisoluble, un matrimonio que es algo instituido por Dios, eh, matrimonio en que el divorcio está restringido y que siempre, hermano, la solución, o el llamado, la tendencia, el diseño del matrimonio es que los problemas se solucionen a través del perdón y de la reconciliación. Pero también, hermano, aquí tenemos que hacer un punto y ahora un pequeño punto aparte, por dos cosas. Primero, la inmadurez que demuestran los discípulos, hermano. ¿Ah? Eh, y aquí la palabra inmadurez está bien dicha, hermano, porque ellos se están desarrollando. No lo estamos, tal vez, no le quiero decir en un modo reproche, ¿ya? Pero sí, ellos se están desarrollando, están creciendo espiritualmente. Entonces, ellos acá demuestran su inmadurez al, de alguna manera, como a exagerar, hermano, la conducta que ellos van a querer tomar. O sea, ellos se van al otro extremo. Oye, bueno, entonces, si esta es la situación, si el hombre no se puede divorciar, si el hombre no se puede, ¿cierto? Si no puede darle carta de repudio a su mujer, mejor es no casarse. O sea, esa es como una actitud, hermano, y de una persona inmadura, de una persona que se va al otro extremo, ¿no? Y en el caso de los discípulos,
tal vez alguien podrá decir, bueno, eso no es justificado, no lo sé, ¿ya? Pero el Señor no le reprocha esto, sino que el Señor pasa rápidamente de eso y empieza a explicar. No, cuando el Señor a veces, cuando hay cosas que el Señor no tolera de sus discípulos, Él se los dice. En este caso no. Aquí por supuesto que hay una manifestación de inmadurez, de irse al otro extremo, ¿cierto? Y de que decir, mejor nos quedamos solos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué nos vamos, ¿cierto? A meter en una camisa de 11 varas, como se dice, ¿no? Eso lo expresan ellos y eso es una manifestación de su inmadurez, ¿no? Y eso a nosotros nos sirve, hermano, por supuesto, para estar atentos cuando a veces la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia, cuando la Escritura nos pide algo y nosotros nos vamos al otro extremo, a lo mejor, hermano, es porque estamos actuando de manera inmadura, ¿ya? Entonces, que Dios nos ayude en esto, ¿no? ¿Cierto? No, ahí uno podría poner muchos ejemplos, pero no quiero extenderme con esos ejemplos. A veces, hermano, no sé, pues es como si yo le dijera a un hermano que, no sé, pues hermano, como si yo le dijera pensemos, no sé, nosotros tenemos la enseñanza de nuestro obispo, ¿cierto?, de que el varón siempre esté con el pelo corto, ¿ya? O sea, razonablemente corto. Pero pensemos, no sé si podrá pasar conmigo, pero si yo me dejara alguna melena, ¿no? ¿Cierto? Que el pelo me llegara hasta los hombros, ¿no? Y yo me pusiera alguna colita atrás, ¿cierto? Con ¿cómo se llaman estas cosas? Estos elásticos atrás. Eh, ¿Piensa usted que alguien, si mi pastor me dijera, hijo, córtese el pelo, usted no puede ser predicador así? Y que a lo mejor yo me iría al extremo, ¿cierto? Si yo fuera inmaduro, me iría al extremo. ¿Y qué es lo que haría? A lo mejor me raparía, pues, ¿no? ¿Cierto? Me quedaría totalmente pelado. Una persona inmadura haría eso, en vez de ir y cortarse el pelo, ¿cierto? Entonces, esas situaciones, pongo ese ejemplo, hermano, pero hay muchas, a veces, actitudes inmaduras en nosotros y se manifiesta en esto, que Dios nos dice algo o que un hermano de la iglesia nos corrige y nosotros nos vamos al otro extremo, ¿ya? Y exageramos la situación. También los discípulos demuestran, hermano, por otro lado, aparte de su inmadurez, algo que tiene que estar muy presente en el creyente, hermano. O sea, si el hombre no se puede casar, muy mejor, perdón, si el hombre no se puede divorciar, eh, mejor es no casarse. Llegan a esa conclusión, ¿cierto? Como diciendo, es intolerable, ¿cierto?, que el hombre pueda vivir bajo estas condiciones. Mirando el matrimonio como una carga, mirando el matrimonio como una cosa, como una condena, como hablábamos antes, ¿ya? Siendo que como Dios estableció el matrimonio, ¿cierto?, es motivo de bendición. Dios lo estableció así, bueno, eso también, o sea, nuevamente aquí la inmadurez de los discípulos queda reflejada por a lo mejor mirar el matrimonio como algo negativo. Es como algo muy parecido a lo que sucede sobre todo a nosotros en nuestra cultura latina, como se dice, ¿cierto? Con respecto al trabajo, ¿no? Dios bendijo el trabajo, se agradó de su trabajo. El Señor Jesucristo dice que su Padre hasta el día de hoy trabaja, ¿ya? Pero nosotros miramos el trabajo, ¿cierto?, como una condena. En cambio, Dios dignificó el trabajo. Y esa es una de las grandes diferencias, hermano, que tiene la parte sur del mundo, donde vivimos nosotros, con la parte norte del mundo, ¿ya? Que son aquellos países que en algún momento fueron evangélicos, como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, en que para ellos el trabajo es una bendición, ¿no? Y como Dios trabaja, así lo plantearon muchos hermanos, pero generalmente los hermanos puritanos decían esto, ¿no? Si Dios trabaja, nosotros trabajamos. Y si Dios hace un buen trabajo, nosotros también tenemos que hacer un buen trabajo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, los discípulos también les pasó esto, o sea, veían el matrimonio como algo negativo, siendo que Dios lo estableció como una bendición. Y sabemos que Dios lo estableció como una bendición porque cuando hizo el hombre, vio que estaba solo y dijo, no conviene que el hombre esté solo, ¿ah? Y todos sabemos, ¿cierto?, que
Dios, ¿cierto?, de su costilla sacó a Eva, su mujer. También, ¿cierto?, en esta ignorancia, ¿cierto?, que podemos decir que está ahí, está muy presente, hermano, está muy junta, como la manera de funcionar de la inmadurez. Está la inmadurez por un lado, por otro lado está la ignorancia, pero también falta, ¿cierto?, como hablamos de inmadurez, falta que haya un desarrollo, porque el creyente, hermano, en este tipo de casos, ¿cierto?, y para no solamente el matrimonio, sino para todo tipo de asociación, en particular para el matrimonio y la asociación de la iglesia o la comunión de la iglesia, es bueno tener presente, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, que era algo que los discípulos no habían desarrollado a ese momento, en ese momento de su historia, ¿cierto? Ellos no habían desarrollado esto. Ahí en Filipenses 2, capítulo 3, ¿cierto? Este debe ser el criterio. Esto nosotros lo podemos transformar en una oración. Esto es como una manera de petición. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nosotros podamos hacer día a día. Y esto que está diciendo el apóstol Pablo, los discípulos no lo tenían, porque estaban inmaduros, se estaban desarrollando. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y esto que el apóstol lo dice para la iglesia, ¿ya? También nosotros lo podemos aplicar para el matrimonio, ¿ya? Y sin duda que va a ser, hermano, y esto lo podemos aplicar para todas las cosas de la vida. ¿Mm? Que Dios nos ayude, hermano, y eso debe ser, eso es lo que le faltaba a los discípulos, ¿ya? Lo que les faltaba porque estaban inmaduros, tener ese conocimiento. Pero nosotros ya tenemos la palabra de Dios, ¿ah? Tenemos la palabra profética más segura que nos dice que hacia allá tenemos que dirigirnos. Ese debe ser el estado de desarrollo al cual debemos llegar, en que los demás los miremos como superiores, que las cosas que hagamos no las hagamos por vanagloria ni por jactancia, ¿cierto? Ni que lo hagamos para tener un reconocimiento, sino siempre ver el beneficio de los demás. ¿Mm? Y por último, en este versículo 10, debiéramos decir lo siguiente: qué pernicioso, hermanos, como último punto aparte del versículo 10, qué pernicioso es la enseñanza de los fariseos, ¿ya? Porque a pesar de la clara enseñanza del Señor Jesucristo, de la manifestación que el Señor hace, de la aclaración, ¿cierto?, en base a la escritura que Él hace, los discípulos quedan perplejos. ¿Por qué? Porque su esquema mental, hermano, eh, estaba totalmente amarrado, ¿cierto?, encerrado por la enseñanza de los fariseos. ¿No? Era algo, hermano, que ellos, de alguna manera, les costó vencer esto. Es decir, que al parecer, nosotros, por estas expresiones de los discípulos, podemos concluir, hermano, que en la época del Señor Jesucristo, lo que era los divorcios era algo pan de todos los días. ¿Ah? El desprecio, hermano, por el matrimonio. Y también, hermano, el desprecio por la mujer. Era algo pan de cada día, hermano. Era algo muy común y muy corriente que sucediera esto. Entonces, y eso es producto de una mala enseñanza, de una mala interpretación de la palabra de Dios. Cómo esa enseñanza, hermano, es tan perniciosa, tan nociva, tan malvada, tan perversa, hermano, que pervierte la palabra de Dios, y por tanto el Señor, cuando le da luz a la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando la ilustra, cuando la ilumina, hermano, interpretándola correctamente, los discípulos no se lo pueden creer. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que prestar bien atención y pedirle al Señor que nos ayude a discernir los espíritus, a discernir las enseñanzas.
porque si nos casamos nosotros, por decirlo así, ahora utilicemos esta palabra de casarse, si nos casamos con una doctrina errónea, o sea, no puede, hermano, nos va, ¿cierto? Va a producir efectos terribles en nuestra vida espiritual. ¿Ya? Va a causar estragos. ¿Ah? Y eso, hermano, es algo difícil. Es difícil deshacer eso. ¿Mm? Que Dios nos ayude. Y hermano, si usted, por ejemplo, cuando uno lee 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo habla de por ejemplo, de la resurrección, el apóstol se dedica el capítulo 15 debe ser uno de los más largos de 1 Corintios. Y el apóstol, hermano, pero se va con todo contra aquellos que hablan, que dicen que la resurrección, ¿se acuerda usted? Ya se produjo. ¿Ah? Y el apóstol en ese capítulo es bastante severo. ¿Mm? Y a lo mejor uno dirá, bueno, el tema de la resurrección, tal vez para nosotros, bueno, es algo conversable, pero no, hermano, lo que nos muestra la palabra de Dios es que no. El apóstol, a pesar de que para nosotros, equivocadamente para nosotros, tal vez el tema de la resurrección sea un tema menor, ¿ya? Para el apóstol no lo era. ¿Mm? ¿Por qué, hermano? Porque pequeñas cosas, o pequeñas transformaciones, pequeñas reinterpretaciones, ¿cierto? Alejadas de lo que Dios ha dicho, son nocivas, perniciosas, y de las cuales nosotros tenemos que huir. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, pasamos en este punto, y vamos a volver a tocar esta cita, ¿cierto? De, de Timoteo, ¿cierto? En que el apóstol dice que en los posteriores tiempos habrán engañadores, ¿cierto? Que van a prohibir a la gente casarse, por ejemplo. Y el apóstol denomina esa enseñanza como doctrina de demonios. Y tal vez nosotros diremos, bueno, son temas menores, pero ahí está el punto, que a veces pequeñas transformaciones en lo esencial, en lo básico de la palabra de Dios, es algo pernicioso, es algo malo, hermano, y sin duda que nos aleja del verdadero sentido que Dios, o del verdadero significado que Dios ha dicho. Y por tanto, hermano, lo que nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Es lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Y ahí, por supuesto, que en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, es útil para toda buena obra, porque es una palabra de salvación. Entonces, allí los discípulos no solamente muestran su inmadurez, no solamente demuestran su sorpresa, sino que además demuestran el efecto nocivo que ellos han padecido a causa de estar criados bajo la enseñanza de los fariseos. A lo mejor ellos nunca fueron a una escuela de los fariseos, pero la costumbre que había en Israel era hacer o interpretar las cosas de la palabra de Dios conforme a lo que decían los fariseos. ¿Ah? Y como lo que nosotros nos damos cuenta es que era una época en lo que tiene que ver con el matrimonio, una cuestión de libertinaje total, en total desprecio de la palabra de Dios. Ahora, llama la atención lo siguiente, y con esto dejamos el versículo 10. Cuando el Señor da el sermón del monte, ¿cierto? Y dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, cuando el Señor dice que debemos, si nuestro enemigo no, ¿cierto? Nos pide que le acompañemos, ¿cierto? Por 1 kilómetro, pongámoslo en palabras de ahora, debemos acompañarlo 2. ¿Ah? Que tenemos que orar por nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen, pero si usted se da cuenta, ninguno de los apóstoles o de los discípulos se escandalizó por esto. Ninguno de los discípulos dijo, Señor, esto es demasiado para mí. No, nada. Pero cuando el Señor toca el tema del matrimonio, saltan los discípulos y dicen, pero Señor, es mejor quedarse soltero, es mejor no casarse. ¿Ah? Y eso, hermano, una cosa nos dice que el matrimonio es algo importante delante de Dios y que muchas veces cuando hay enseñanza nociva del matrimonio, o malas enseñanzas, o malas prácticas muchas veces, no tanto malas enseñanzas, sino que a veces malas prácticas con respecto al matrimonio, a Dios no le gusta eso. ¿No? Entonces,
eh, cuando vemos lo que Dios nos dice, conforme a lo que Él estableció en su palabra, tal vez nos pasa algo parecido a lo de los discípulos. A lo mejor estamos dispuestos a perdonar a nuestros enemigos, tal vez estamos dispuestos a orar por ellos y a pedir que Dios los bendiga, pero que Dios se meta en mi matrimonio, ¿ah? Que Dios se meta en mi alcoba, ¿ah? En mi cama con mi mujer, no. ¿Ah? Hay un punto ahí, hermano, importante que hay que tener en cuenta. Por eso, que Dios nos bendiga, ¿ah? Nos bendiga para escapar de las malas prácticas, escapar de las malas enseñanzas, de los falsos maestros, ¿cierto? Y seguir lo que nos dice la palabra de Dios y valorar el matrimonio, y el hecho de que Dios haya bendecido nuestro matrimonio es lo que debemos valorar. Entonces, el versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado. ¿Ya? ¿Qué es lo que, quiénes, o sea, no todos son capaces de recibir esto? ¿A qué se refiere el Señor? Podemos decir dos cosas. No todos son capaces de recibir esto. ¿Se refiere al matrimonio? Puede ser. O puede referirse también, ¿cierto?, a la abstinencia sexual. No todos son capaces de hacer esto. O sea, no todos son capaces o de casarse o no todos son capaces de mantenerse célibes o de mantenerse sin casarse o de estar sin relaciones sexuales sin cometer pecado. ¿Ya? Puede que sean ambas cosas, hermano. ¿Ya? Pero si vamos al versículo 12, la balanza parece inclinarse con lo segundo, es decir, que no todos están aptos para no casarse. ¿Ya? No todos están aptos para no casarse, porque lo natural, lo normal, podemos hablar así, la regla general, hermano, es el matrimonio. Lo excepcional, ¿cierto? Lo que debiera pasar menos, ¿ah?, es la abstinencia sexual. Y volvamos aquí a 1 Corintios 7, ¿ya? Acuérdense que aquí lo que tiene que ver con el matrimonio están estas citas o sea, este capítulo 19 de Mateo, 1 Corintios 7 y también Efesios 5, ¿cierto? Son como las grandes referencias en la Biblia con respecto al matrimonio. 1 Corintios 7, verso 7, 9. 7, ahí está. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? Entonces el apóstol también acá resalta este punto, lo que el Señor dice, ¿ya?, de que no todos son capaces de recibir esto, no todos tienen la capacidad, no, de hecho podemos decir, no todos tienen el poder o la energía de estar solos, ¿ya? De no, hay personas efectivamente que no pueden estar solas, ¿ya? Y hay personas que además no solamente es un tema de compañía, sino que además es un tema sexual, ¿ya?, que es como el apóstol Pablo lo manifiesta ahí en 1 Corintios 7. El apóstol Pablo es bien criticado por 1 Corintios 7, hermano, ¿no? Si él, inspirado por Dios, no hubiera escrito Efesios 5, sería mucho más criticado, ¿ya? Pero porque el tema del matrimonio lo coloca en temas muy pedestres, algo poco, muy brusco, como muy rudo, ¿ya? No en cambio como lo hace en Efesios 5, ¿cierto? Donde él habla de este misterio del matrimonio, que es la representación de la unión con Cristo y su iglesia. Pero no todos son capaces entonces de recibir este don de continencia, no todos son capaces de recibir este don de estar solo, ¿ya? Por ahí hay un artista famoso, un cantante que
estuvo como 40 años casado con su mujer, la mujer murió, ya a los 2 años se volvió a casar. Después se separó de esa mujer y de nuevo se volvió a casar. ¿Ah? El hombre tiene como 80 años y todos dicen, bueno, ese hombre no puede vivir solo, no sabe vivir solo. ¿Ya? Eso es lo que... Hay personas que no tienen ese don, ¿no? De poder estar solo. Entonces, no todos son capaces de recibir esto, lo tenemos que entender básicamente en el celibato, en la continencia, por lo que el Señor dice. Ahora, no todos son capaces de recibir esto, pero hagamos ahí un pequeño punto con respecto al matrimonio. Si nos vamos a Génesis, ¿cierto? Todos son capaces de estar en matrimonio. Es como la regla general. Pero si vemos el matrimonio ahora a la luz, ¿cierto?, de la revelación del Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo que dice 1 Corintios 7, lo que dice Efesios 5, lo que leímos ahí en Filipenses capítulo 2, hermano, sin duda que para estar en matrimonio, y para que el matrimonio sea bendecido, y para que el matrimonio sea santificado, para que para el matrimonio desarrolle todo lo que Dios quiere que desarrolle el matrimonio, sin duda, hermano, que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Eh? No, y podemos decirlo así, tal vez no para todos es el matrimonio. ¿Eh? Tal vez no para todos, hermano, porque para esto también se necesita, hermano, la ayuda del Señor. Para esto se necesita la ayuda del Señor, hermano. Se necesita la presencia de su Espíritu. Se necesita crear habilidades, capacidades de entender, de comprender. Y para eso, hermano, se necesita la presencia del Señor, hermano. O sea, el poder, como leíamos hoy en Filipenses capítulo 2, el poder mirar a los demás como superiores, ¿cierto? Que el marido mira a su mujer como superior. ¿Ah? Y que la mujer mira a su marido como superior, hermano. ¿Ya? Que cada uno de los cónyuges en el matrimonio no miren por lo propio, sino por el beneficio de los demás. En este caso, por el beneficio de su cónyuge. Muchas veces, hermano, hay personas que a eso les cuesta. ¿Eh? Y es por eso, hermano, que lo maravilloso de la familia, porque es algo natural, en el sentido de que el hombre naturalmente y la mujer naturalmente dejan de pensar en sí mismos y piensan en el otro. Pero lamentablemente, hermano, hay personas que no tienen esa capacidad. Está tan endurecido su corazón, tan endurecido su corazón, hermano. O sea, de hecho, si nosotros pensamos, ya que nos acordamos de un actor famoso o de un cantante famoso, ¿cuántos artistas, hermano, famosos de Hollywood, 7, 8 matrimonios, 9 matrimonios, se casan, se vuelven a separar, se divorcian, después se casan con otro y así, así, así? ¿Cierto? Entonces, efectivamente, hermano, hay personas que parece que el matrimonio no, es un problema, es un problema. Entonces, por supuesto que no todos son capaces de recibir esto, tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver, en una pequeña parte, tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con un matrimonio para toda la vida. Tiene que ver con la capacidad de perdonar y de reconciliarse. Y para eso, hermano, tenemos que tener presente la ayuda del Señor. Pero por supuesto, lo que el Señor va a destacar en esta parte no es la regla general, sino la excepcional. ¿Y qué es lo excepcional? Lo que dice el versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Ya? Entonces, podemos decir así, hermanos, que esto de quedarse sin casarse no es para cualquiera. ¿Ah? Hay ciertas condiciones, y podemos colocarlo así. Hay, como dice el Señor, hay eunucos por naturaleza, que de manera biológica, hermano, nacieron en la incapacidad de, y el Señor utiliza esta palabra eunucos, ¿ya? Utiliza esta palabra eunuco que podemos preguntarnos así, ¿cierto? Para entrar a este versículo 12. ¿Quiénes son los eunucos, ¿cierto? La palabra eunuco tiene que ver con aquellos que antiguamente deriva de una palabra griega que significa guardadores del lecho, ¿ah? Aquellos que guardan
el lecho. ¿Ah? Y usted sabe, ¿cierto?, que en los tiempos antiguos ¿ah? Habían personas que, como no tenían apetito sexual, eran, se encargaban, ¿cierto?, para distintas labores en que el tema sexual era muy importante. ¿Ya? Entonces, hay personas que nacieron así, dice, del vientre de su madre. El eunuco se caracteriza, hermano, por no tener sus órganos sexuales desarrollados, o por no tenerlo, o por no tenerlos desarrollados, y por su incapacidad de procrear. Eso es por un lado. ¿Ya? Eso es por un lado. ¿Ya? Entonces, eso era el eunuco, una persona que está privada de su capacidad de procrear, una persona que está privada de su capacidad de tener relaciones sexuales, y es una persona, hermano, que no tiene apetito sexual. Y por un lado, entonces, el Señor dice, hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, es decir, estos son eunucos por naturaleza, que por un tema biológico no pueden tener relaciones sexuales y tampoco tienen apetito sexual. Entonces, estas personas, ¿cierto? Lo único que... ahora, ¿esto es posible en la iglesia? Sí, hermano, es posible. ¿Ya? ¿Es posible que sea así? Claro que sí. Y estas personas, hermano, por supuesto que necesitan, tienen que confiar en la provisión de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cierto? ¿Por qué esto sucede? Bueno, lo que podemos decir, hermano, lo mismo que dijo Moisés en Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Ya? Y las reveladas son para nosotros. Y este tipo de cosas, hermano, a veces enfermedades congénitas, estas cosas son parte de la voluntad secreta de Dios, hermano, que es lo que nosotros no vamos a ver. Y que vamos a perder el tiempo intentando saber, hermano. ¿Ya? También dice que hay eunucos hechos por los hombres. ¿Ya? Y estos eunucos tienen que ver, ¿cierto?, con personas que, habiendo nacido con la capacidad de tener relaciones sexuales, eh, a veces por la violencia de los hombres, por la guerra, hermano, a veces eran tomados prisioneros, a veces por sus trabajos, ¿cierto?, como pasaba en el Oriente en general, los que cuidaban los harem, ¿cierto?, los harenes de las mujeres o de los reyes, ¿cierto?, donde había muchas mujeres. Entonces, para que ellos se dedicaran tranquilamente al cuidado de las mujeres sin caer en algún tipo de tentación, los reyes, hermanos, les castraban, ¿cierto? Y generalmente la castración, por lo menos en el mundo occidental, consiste en extirpar los testículos. ¿Ya? En otras partes del mundo oriental, del lejano oriente, la situación es más compleja. Y esto eran hechos por los hombres. Eso, personas que por esta situación, o a veces cuando eran tomados esclavos, distintas situaciones en que esto sucedía, hermano, y que es algo bastante violento. Y de alguna manera en ellos está esta imposición, ¿cierto? Forzada de verse privados, ¿cierto? Del placer sexual en el matrimonio. ¿Ya? Y por tanto también carecen de apetito sexual. Eso pasaba en el tiempo antiguo, hermano. Eso pasaba en el tiempo antiguo. Pero como cuando hablábamos, hermano, con respecto a lo que el Señor decía, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, cuando hablábamos de eso, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, aquí también, y ahí decíamos nosotros, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, es decir, que la sociedad no lo separe, por un lado, pero por otro lado también decíamos que la familia, que los papás, que la mamá, que la suegra, ¿cierto? No separe lo que Dios juntó, que el suegro, ¿cierto? No separe lo que Dios juntó. Eso es una cosa muy importante. Y aterrizábamos esto, o sea, lo colocábamos en un plano general, pero también lo aterrizábamos en el plano personal. Y aquí también podemos decir lo mismo, ya que existe la posibilidad de que haya eunucos que sean criados por los hombres, debemos decir lo mismo que lo anterior, que la sociedad en que nosotros vivimos, hermano, no lo haga. Y lamentablemente es lo que la sociedad el día de hoy está haciendo. ¿Ya? A propósito de toda la, de toda la
filosofía, ¿cierto?, que hay el día de hoy así se dice, ¿cierto? Así es el nombre académico que tienen de las disidencias sexuales. ¿Ah? Tiene que ver con las personas transgénero, ¿cierto? Que desconocen o rechazan su sexo biológico y ellos en su mente dicen que son de otro sexo, ¿ah? En su mente, por sus inclinaciones, ¿cierto? Y estas personas están dispuestas a hacerse operaciones de cambio de sexo, ¿ya? Y eso es lo mismo que la castración antigua, hermano, es decir, cambiar sus órganos sexuales es, hermano, una manifestación de violencia tremenda contra lo que Dios hizo. Y por tanto, estos eunucos que son hechos por los hombres, no debemos nosotros, es algo que la iglesia debe, es algo contra lo cual la iglesia debe levantar la voz, hermano. Nosotros no podemos permitir, y esto, claro, uno dirá, bueno, las personas adultas podrán hacerlo. Es que tampoco, hermano, es algo recomendable. Por supuesto que tienen la libertad de hacerlo, pero el estado psicológico, hermano, como se han demostrado en estudios recientes, hace poco hubo un estudio que se hizo en Inglaterra, hermano, que hizo que la autoridad inglesa revertieran lo que ellos venían proponiendo con respecto a las operaciones de cambio de sexo y de utilizar eh, tratamientos con hormonas, ¿ah?, para cambiar las hormonas masculinas por femeninas y viceversa. El estudio que ellos hicieron fue una demostración tan nociva, o de los efectos nocivos que producía esta situación, que el Estado británico dijo, mejor esto vamos a parar un poco y vamos a analizar bien esto, ¿ya? Entonces, por supuesto que eso se debe detener en lo social, y lamentablemente nuestro mundo va hacia allá, por lo cual, hermano, tal vez a usted no le va a tocar ver, pero tal vez en el futuro, hermano, los matrimonios que celebremos en la iglesia van a tener que ser solamente de personas de la iglesia, porque puede llegar una persona, ¿cierto? Un chiquillo o una chiquilla que se venga a casar que no es de la iglesia, pero uno no sepa quién es, pues. ¿Mm? Uno no sabe si es hombre, si es mujer, ¿ya? Entonces, tenemos que tener ese cuidado, hermano, y tal vez en el futuro va a pasar, bueno, en Estados Unidos, en muchas iglesias esto ya se aplica, los matrimonios solamente son para gente de la iglesia. Entonces, hay eunucos hechos por los hombres, hermano. Pero ahora pasemos al plano personal. A veces, hermano, lo que sucede tal vez y lo que nos afecta el día de hoy, y tal vez lo que la experiencia nos muestra, ya, por esto esta parte que voy a decir, tómelo usted con pinza, ¿no? Porque es algo que usted y yo hemos podido tal vez constatar en nuestra realidad diaria, ¿ah?, o en el tiempo de vida que nos ha tocado vivir, en que hay eunucos hechos por los hombres, muchas veces por la crianza de la familia, ¿ya? Hay hombres más afeminados y hay niñas más masculinas. Y eso muchas veces pasa por la crianza del hogar. A veces una madre muy dominante y un padre muy pasivo, o al revés, un padre demasiado dominante, ¿cierto? Muy exigente, ¿ya? Muchas veces, hermano, muy utilizando una palabra argentina, que creo que hoy día Chile juega con Argentina, o sea, o Argentina va a jugar con Chile, ¿no? Vamos a ver si es que Chile puede jugar algo en la pelota. Pero utilizando una palabra argentina, a veces un padre muy canchero, hermano, ¿ya? Y quiere transmitir esa misma actitud a sus hijos y logra lo contrario, ¿no? A veces, hermano, como que pasa esa situación que las personas se cuidan tanto de una enfermedad, tanto que se cuidan de una enfermedad, y a la larga se terminan enfermando igual y en peores condiciones. Aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, hay un caso, yo conozco la historia, hermano, pero no me recuerdo los nombres, y esto pasa mucho en el mundo del espectáculo. Hay un actor mexicano de comedias de estas telenovelas mexicanas de los años 80, 70, 80, hermano, que siempre salía con bigote.
Y claro, para el estándar de la televisión, era un hombre guapo, un hombre que tenía buena pinta, siempre hacía de galán, siempre, ese era su papel, siempre el mismo papel, el mismo rol de galán. Y sus dos hijos, hermanos, salieron igual que él, buena pinta, buena presencia, encachados, grandotes, maceteados, ¿ah? No usaban bigote como el papá, ¿ah? Y el papá era conocido en México por ser bastante mujeriego, no me acuerdo el nombre, si veo la cara, yo sé quién es, pero no me sé el nombre. Bueno, los dos hijos, hermano, 1,90 m, grandotes, encachados, los dos hijos son homosexuales, ¿ya? Entonces, y toda la gente cuando esto se supo en México decía, pero ¿cómo es posible si el papá era tan varonil? Ah, y el papá es macho, hermano. Ah, no. Permíteme, denme esa licencia por usar esta palabra. El papá era bien macho, bien varonil y todo. Entonces, ¿cómo? Pero los hijos le salieron de esa manera. Porque a veces, hermano, tenemos que tener ese cuidado. Y estamos en tiempo, hermano, en que tenemos que hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros nietos y identificar, ¿no? Identificar a veces conductas que pueden estar en la familia, ¿no? A veces conductas que pueden estar en los padres, como decía nuestro hermano José Germán, a veces, ¿cierto? Cuando a veces hay divorcio, hay separación en la familia y el hijo queda solo, ¿ya? Sin papá, o queda solamente viviendo con la mamá y cosas así, hermano. A veces dicen, no, cuando el hijo queda viviendo con la mamá, puede ser más afeminado. Mire, yo conozco también casos del otro lado, ¿ah? Hijos que han quedado con el papá, viviendo con el papá, y también. Bueno, entonces, hay que tener cuidado, hermano, porque no sea que nosotros, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, a veces muy cerrado, muy agrandado, o tal vez muy silencioso, o sea, cualquier extremo en esto, hermano, a veces hace que, por decirlo así, el carácter de los hijos se vea mal influenciado, ¿ah? Y a veces en una situación de vulneración, cualquier hombre o cualquier mujer, hermano, se termina aprovechando de ello, ¿ah? Ese es el caso, por ejemplo, de el señor Caradima, ¿ya? Caradima era un sacerdote católico de la iglesia que está ahí en el bosque, cerca de Oroyaña y en Providencia, hermano. Una iglesia católica bien grande, hermano. Tienen una manzana entera en Providencia, colegio y una iglesia súper grande, ¿no? Va gente bastante pudiente ahí. Bueno, él abusó de niños que iban a ese colegio y a esa capilla, él los abusó sexualmente cuando eran niños, cuando eran jóvenes, después cuando estos hombres se casaron, él los seguía abusando sexualmente, y a la larga, mis hermanos, los hombres, creo que eran tres, ¿cierto? Los tres son homosexuales. Y a veces pasa por eso, hermano, por el descuido de la familia, el descuido del papá, el descuido de la mamá, y pasan estas situaciones, hermano, en que hay personas que su apetito sexual es cambiado, ¿ah? Transformado o erradicado por los hombres. Y no lo estoy diciendo como algo que a veces pasa en las familias como algo que uno quisiera, sino que a veces por el descuido de uno, ¿no? No es por la actividad de uno, sino a veces por la pasividad de uno que estas cosas suceden. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, estar alerta, ¿ah? Y conversar estas cosas. Por supuesto que hay un grado, ¿cierto?, de tolerancia, ¿ya? Y tampoco nosotros nos debe escandalizar esto, ¿ya? Pero hay un grado de tolerancia en cuanto a la conducta que nosotros percibimos, ¿ya? Eh, Tal vez puede haber un varón que sea tal vez más cariñoso de lo que uno acostumbraría, ¿no? O tal vez puede que haya alguna niña más brusca. Ese tipo de cosas suceden. Pero si está dentro, hermano, de una buena familia, o de una familia bien constituida, mejor dicho, de una familia cristiana, eso, hermano, se va regulando, ¿no? Eso se va normalizando, ¿no? Eso no, esa situación de que hayan a lo mejor niños más finos y tal vez mujeres o niñas más bruscas,
¿cierto? Eso nunca sobrepasa más allá, hermano. Siempre va a quedar ahí. Va a ser una cosa particular de ese niño o de esa niña. ¿Ya? Pero su vida sexual, su vida amorosa, la va a llevar conforme a la palabra de Dios. Pero si tal vez en una situación de vulneración o de descuido nuestro, ¿cierto? Nosotros no atendemos a eso, puede que esta situación, ¿cierto?, se desborde a algo, hermano, que nosotros no queremos. ¿No? O sea, por ejemplo, la otra vez con Don Francisco, no habla mucho de esto, pero él vio a su nieta, ¿cierto?, casarse en Estados Unidos con otra mujer. ¿No? Don Francisco estuvo ahí presente, pero uno lo miraba como, yo no vi muchas imágenes en realidad, pero no se le veía muy cómodo, es algo, ¿cierto? Es algo que uno no quisiera para sus hijos. ¿No? Que Dios nos ayude en esto, hermano, para que también entendamos que a veces hay eunucos hechos por los hombres, que a veces nosotros somos parte de una raza caída, de una naturaleza pecaminosa y caída. Y eso, hermano, el pecado es tremendo, hermano. Es tremendo, que a veces no solamente causa daño por acción, muchas veces causa daño por omisión. ¿No? A veces causa daño solamente por nuestra presencia. ¿No? ¿Cierto? Como decía yo en el caso de este actor mexicano, porque a lo mejor era muy agrandado, ¿cuánto se llama? Muy mujeriego, y los hijos, hermanos, tal vez al ver eso de su padre, se fueron al otro lado. ¿Ya? Que Dios nos ayude, hermano, que Dios tenga misericordia, para evitar esto, hermano. ¿Ya? Y hay eunucos, dice el Señor al final, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Ah? Entonces, hay eunucos, hermanos, por naturaleza, eunucos hechos por los hombres, y eunucos, hermanos, y esta palabra eunuco, en el tercer caso, de aquellos que se lo hacen a sí mismos por el reino de los cielos, es una manera simbólica, ¿cierto?, de referirse a personas que, no teniendo, hermano, alguna imposibilidad física, ¿ya? Ellos deciden abstenerse de tener mujer, ¿cierto? Y en este caso, eh, por supuesto, esto es conforme, como dice el apóstol Pablo, a aquellos que lo han recibido, ¿cierto? Volvamos ahí a 1 Corintios 7, que el apóstol aquí también se extiende sobre este punto. Ahí en 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? Entonces, hay personas, ¿cierto?, que no teniendo ninguna dificultad, hermano, biológica, ¿cierto?, o física causada por terceras personas, por decirlo así, ¿cierto?, deciden no casarse por el reino de los cielos, ¿ya? Y esto, hermano, también es un don de Dios, ¿ya? Es algo que Dios otorga a ciertas personas, ¿ya? Y, y que, ¿cierto?, nosotros tampoco debemos despreciar. Nosotros, lamentablemente, la Iglesia Católica ha hecho un muy mal uso de este versículo, ¿cierto? Estableciendo el matrimonio como una cosa inferior y el celibato o la abstinencia sexual como algo superior, ¿ya? Y por tanto, por eso sus sacerdotes no se casan. Y, y, y como es una regla, ¿cierto?, para la Iglesia Católica, que cualquier persona que quiera ser sacerdote no se puede casar y no puede tener relaciones sexuales, pero como no tienen este don, ¿cierto?, que tenía el apóstol Pablo, ¿ya? Estas personas, ¿cierto?, caen en peores males, en peores situaciones, en cosas más escandalosas y más terribles.
como hemos visto, abusos sexuales, homosexualismo, lesbianismo y cosas, hermanos, tremendas que lamentablemente la Iglesia Católica se sonroja y quiere ocultar. Porque prohíben, ¿cierto?, a sus sacerdotes casarse. Pero como nosotros vimos, ¿cierto?, y lo que nos muestra la palabra de Dios, no es que, hermano, el celibato sea una cosa, o la abstinencia sexual nos haga más espirituales. No, no es así, porque Dios, estando en el huerto del Edén, en el estado de inocencia del hombre, hermano, en un Adán, ¿cierto?, y una Eva sin pecado, hermano, si yo siempre digo esto, si nosotros pudiéramos ver y contemplar a Eva, a Adán y a Eva sin pecado, hermano, nosotros haríamos lo mismo que hizo Juan, tal vez, cuando vio al ángel. Se postró, ¿ah? Porque pensó que era Dios. Y nosotros, tal vez, si pudiéramos contemplar a Adán y Eva sin pecado, hermano, haríamos lo mismo, pensaríamos que son dioses, ¿ah? Porque estaban en un estado sin pecado. Nosotros ahora estamos en esta condición, ¿cierto?, pecaminosa, y la huella del pecado ha dejado algo, no, algo de la imagen de Dios nos quitó de nosotros. Estando en ese lugar, en el huerto del Edén, es que Dios le dice al hombre y a la mujer, ¿cierto?, que el hombre se une a su mujer, ¿cierto?, y los dos serán una sola carne. ¿Ah? Y por supuesto que esa frase, ¿cierto?, que nosotros lo mencionamos en la clase anterior, esa frase tiene un significado primeramente de tipo sexual. Entonces, el sexo no es algo que Dios condene, ¿ya? Por eso, ahí me acordé ahora en Hebreos capítulo 13, ¿cierto? Hebreos capítulo 13, verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio, ¿ya? Honrosos sean todo el matrimonio. O sea, el matrimonio es una cosa honrosa, ¿ya? Es una cosa buena, ¿ya? Es algo deseable, ¿no? Por tanto, no es que el matrimonio sea algo inferior y el celibato o la abstinencia sexual sea algo mejor. No, hermano. ¿Ah? Y tampoco, ¿cierto? Eh, eh, y tampoco es que el matrimonio en este caso sea superior al celibato, no, hermano. Son distintas capacidades que Dios le da a las personas. A uno, ¿cierto?, el hecho de formar familia, y a otro, hermano, tienen la capacidad de decir, yo no voy a tener relaciones sexuales y me voy a dedicar solamente a servir al reino de los cielos. Voy a sacrificarme, y voy a concentrarme en servir a Dios. ¿Ah? Y ese era el caso del apóstol Pablo, ¿cierto? Y volviendo después al tema de las doncellas, el apóstol dice, bueno, la casada tiene cuidado de las cosas del marido, tiene cuidado de agradar a su marido, de las cosas de este mundo, pero la que es doncella, la que está virgen, la que no se ha casado, dice el apóstol Pablo, tiene cuidado, ¿cierto?, de las cosas del espíritu, de agradar a Dios, ¿ya? Entonces, eh, que Dios nos ayude en esto, a entender y, y, y también tener en cuenta lo siguiente, que nosotros a lo mejor como iglesia evangélica no hemos ido al otro extremo, ya, tal vez nos hemos ido al otro extremo. ¿Ah? Por un lado la iglesia católica, que los sacerdotes no se casen. Por otro lado la iglesia evangélica, todos tienen que casarse. ¿Ah? Pero a veces, hermano, hay situaciones en que tal vez al hombre no le sea bueno casarse. Si es por el reino, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ah? Pensemos, a lo mejor va a llegar el momento, y Dios así lo quiere, hermano, que de nuestra iglesia salga un misionero, que lo tengamos que mandar, hermano, no sé, a Asia, a África. ¿Ah? No será mucho peligro, tal vez, mandarlo con su señora y sus hijos. ¿Ah? Que a lo mejor haya que mandarlo a abrir una obra, hermano, y a lo mejor no sea más conveniente que vaya solo, si es que la persona tiene este don que tenía el apóstol Pablo, este don de continencia, como dicen. ¿Ah? A veces, hermano, el hecho del matrimonio, y el apóstol lo dice claramente, muchas veces el matrimonio eh, obstaculiza o dificulta muchas veces el trabajo de los ministros, ¿no?, de los servidores de Dios.
Entonces, para algunos el matrimonio, y como Dios lo dice, podemos decir así, o podemos nosotros concluir que para la gran mayoría es el matrimonio, porque es la regla general, y lo excepcional para algunos, ¿cierto? Tal vez puede ser el no casarse y dedicarse 100% a la obra, hermano, y no dedicarse, ¿cierto?, a criar y a preocuparse de mujer y niños. Entonces, tal vez va a llegar ese momento, hermano, en que a lo mejor la iglesia también tenga que dar ese salto, y decir, bueno, a lo mejor eh, no nos debe sorprender, hermano, esto, pero por supuesto que la situación romántica o amorosa de cada persona es algo eh, que debe estar, si está conforme a la palabra de Dios, de eso tienen que haber manifestaciones y tienen que haber frutos, ¿ya? Porque si hay un hermano que está soltero y quiere ser soltero, ¿ya?, pero utilizando un chilenismo, es picaflor, pues, hermano, y anda, como dicen por ahí, revolviendo el gallinero, oiga, mejor cásese en vez de estarse quemando, ¿no? Y si hay una persona que a lo mejor uno ve, bueno, esta persona parece que no se quiere casar, como que está solo, es que uno no debe, ¿cierto?, pensar mal y decir, no, esta persona tendrá algún problema, eh, a lo mejor es homosexual. No, hermano, eso uno a lo mejor no estamos prejuzgando y a lo mejor nos estamos encontrando con una persona, ¿cierto?, que tiene este don de continencia, ¿no? Entonces, algo que nosotros a veces, hermano, con el afán, y también sobre todo nosotros, hermano, que somos latinos, que nos gusta la familia, nos gustan los hijos, nos gustan los nietos, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo aquí? A lo mejor estamos colocándole carga a la gente, hermano, que a lo mejor Dios no se la dio para que la llevaran, hermano, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude en esto para tener la madurez. Ahora, por supuesto que los chiquillos se casan más tarde que uno, ¿no? Pasa más tiempo, ¿ah? Eh, y claro, los muchachos estudian, ahorran, se preparan, quieren tener una buena fiesta, juntan dinero, hermano. Pero no sé si eso ha mejorado el matrimonio, hermano. Porque la gente que antiguamente también se casaba contigo, pan y cebolla, hermano, que tenían con suerte una cama y un velador, esos matrimonios también funcionaban, pues, hermano. Entonces, no podemos nosotros decir, es que ahora como los muchachos son más preparados, ese matrimonio va a durar más. Si no están preparados, hermano, si no están con la ayuda de Dios, medio difícil, ¿no? Y también, pues, hermano, y tampoco podemos decir, no, la gente que se casaba contigo pan y cebolla, con una cama y un velador y listo nomás, esos son buenos matrimonios. Tampoco podemos decir eso, porque la experiencia también nos muestra que a veces mucha gente que se casó así, al poco tiempo terminó separándose. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, ¿cierto?, para orientar, para aconsejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. El matrimonio, hermano, es una cosa solemne, que hay que pedirle ayuda a Dios eh, que nos prepare, ¿cierto? Como decía nuestro pastor, que en el caso, o sea, de nuestros hijos y nuestros nietos, ellos tienen que pedirle a Dios que Dios, ¿cierto?, les mande su marido, que Dios les mande su mujer, ¿ya? Y que eso que Dios mandó, ¿cierto?, no lo rechacen, ¿ya? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿ya? Y yo tengo esa experiencia, ¿cierto? Siempre la cuento del pastor René Molina de Iquique, que a la hermana María, ¿cierto?, que se casó con él, Dios le mostró, le reveló, le mostró el sueño que tenía que casarse con el hermano René, y ella discutía con el Señor, no me caso con este hombre, no me caso con este hombre, y venían instrumentos, como dicen ellos, hermanos, instrumentos, profetas, sueños, revelaciones, hermanos que venían de otra iglesia. Hermana, Dios me mostró que usted se casaba con Molina, y el hermano Molina, que después fue pastor, él sabía, hermano, él sabía, él también Dios le había dicho, pero él, silencio, ¿ah? Porque bueno, él dijo, si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer, ¿ah? Y él no hizo nada, hermano, ¿ah? Si el problema era ella. Bueno, mi hermano, hasta que ella se casó con el hermano Molina,
Y ellos son el matrimonio que yo les digo que ellos cuando se casaron un día sábado, por ahí por los años 40, hermano, se casaron un día sábado, y el día domingo estaban en el punto en la mañana, y fueron a la escuela dominical. Llegaron a las 8 del punto y después se fueron a la escuela. Porque antes tampoco, hermano, había luna de miel, pues ese tipo de cosas. Y nuevamente, no significa que eso sea malo, o que sea mejor, o que ahora que hay luna de miel y viaje al extranjero sea mejor. No, hermano, no. Si ahí no está la gracia, hermano. Sabemos que la gracia y la diferencia la hace el Señor. Mis hermanos, hasta aquí la enseñanza de su palabra. Que el Señor nos bendiga a todos, que podamos meditar en ella, ¿cierto? Y podamos aplicar lo que Dios nos enseña y a tener cuidado, hermano, en nuestras opiniones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, y que Dios nos dé discernimiento en todas las cosas, porque efectivamente en estas cosas vivimos en tiempos muy, muy peligrosos. Y que el diablo, hermano, si una cosa quiere ensuciar y destruir es la familia. Por eso tenemos que cuidarla, preservarla, ¿cierto? Y que los Ramírez, que los Miranda, que los Vázquez, que los Sánchez, que los Carrasco, que los Paredes, que los Morales, hermanos, sean familias bendecidas y llenas de la gracia y de la presencia del Señor. ¿Ah? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano. Vamos a terminar este estudio bíblico, recordando que el día de mañana tenemos reunión cada uno en nuestras clases. Nos estamos preparando, ¿cierto?, para el próximo, no este, sino que el próximo sábado para el Congreso de las Hermanas Dorcas. Y por lo tanto, hermano, volver a reiterar, cualquier ofrenda, cualquier ayuda, cooperación, en lo que sea, hermano, siempre va a ser bien recibida por nuestras hermanas. Y congreso que va a ser el día sábado de la próxima semana. Y para este domingo tenemos escuela dominical en nuestra iglesia matriz, ¿ya? Así que vamos a pedirle a nuestro hermano José Germán que él, hermano, tome la clase de los varones, y nuestra pastora con nuestra hermana Julia, ¿cierto? Que tome la clase de la hermana Dorca. Ahora, los demás estamos atentos, pues, hermano, ¿ya? Estamos atentos. Usted sabe que siempre se toca hacer algún trabajo especial en la obra del Señor, así que usted no se desligue. ¿Ya? Así como una vez un hermano le pusieron algo de la clase y andaba con zapatillas y después se enojó conmigo. Pero a mí no me tocaba, pero usted tiene que venir preparado. Ya, mi hermano, vamos a terminar. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para entenderla, para ponerla por obra. Y te ruego, Padre, que la presencia tuya bendiga nuestra vida, pero también bendice, Señor, y bendice juntamente con nosotros a nuestra familia, Señor amado, a nuestra descendencia. Líbrala de estas malas cosas que suceden el día de hoy. Líbrala de doctrina destructora. Líbrala de hombres y mujeres malos, perversos, Señor, que hay en este mundo. Padre, presérvalos para tu gloria, Señor amado. Cuídalos y protégenos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo ruego por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.